Álvaro Jiménez, gestor de renta variable global en GESConsult. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves el contexto de los mercados? Ya es la segunda jornada de este mes de junio. Parece que seguimos un poco en stand-by, ¿no?, dentro de los índices, pero bueno, cuéntame, ¿cuál es tu visión? Pues sí, la verdad es que sí. Lo que llamamos de año, pues seguimos viendo como principal protagonista la inflación, ¿no? Es cierto que en los primeros meses, pues los movimientos fueron algo más agresivos y lo cierto es que en las últimas semanas sí hemos visto, ¿no?, que el mercado pues está algo más tranquilo. Vamos a ver los mensajes que nos den en ese sentido los bancos centrales, ¿no?, que yo creo que es un poco donde está ahora toda la atención puesta. Y por lo demás, pues como digo, nosotros en ese sentido, pues un año, la verdad que contentos, ¿no?, con el balance del año, de lo que llevamos hasta ahora, con una renta variable que yo diría que va un poco a dos velocidades, porque la parte más de activos cíclicos del mercado pues lo está haciendo muy bien y por el contrario hay otra parte que podemos considerar como sectores más defensivos, de crecimiento, etcétera, pues que en un entorno así lo hacen algo peor, ¿no? Pero nosotros en ese sentido, como decía, muy cómodos con nuestras carteras. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, que nuestra filosofía pues al final consiste en invertir en negocios de calidad y en ese sentido en entornos ya sea de inflación o incluso de una pandemia, ¿no?, como vimos el año pasado. Lo cierto es que nuestras carteras pues lo hacen muy bien, ¿no? Así que, como digo, esta semana es algo más tranquilos que los primeros meses del año. Estamos quizás un poco esperando a ver si los bancos centrales nos dicen por dónde puede ir, ¿no?, la segunda parte del año. Álvaro, estamos ya a punto de cerrar el primer semestre, ¿no?, del año. No sé si estáis haciendo ya desde GESConsult un poquito de balance, ¿no?, de lo que han sido estos primeros 6 meses, de lo que puede venir después, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué análisis haces también de este momento? Sí, bueno, en ese sentido, como decía, realmente en lo que respecta a nuestra gestión en concreto, realmente contentos, ¿no?, con nuestros fondos de renta variable puros, ofreciendo rentabilidades de doble dígito, y por ejemplo nuestro fondo mixto muy cerca de ese doble dígito también, o incluso fondo más conservador como es nuestro GESConsult renta fija flexible, pues dando una rentabilidad muy atractiva que para un entorno de inflación, pues oye, nos está dando este año una rentabilidad por encima, ¿no?, de lo que es la inflación esperada para el año, por lo cual yo creo que para el inversor conservador también debe estar en ese sentido contento, ¿no? Por lo que respecta al mercado, pues haciendo un poco de balance, como decía al principio, yo creo que ha sido una primera parte donde los activos cíclicos pues quizás han liderado los retornos del mercado. Es cierto que han tenido todos los ingredientes a su favor, ¿no? Partían de unas valoraciones mucho más bajas que la del resto del mercado, todo eso unido a la inflación, que es uno de los principales nutrientes de este tipo de activos, y a unos indicadores macroeconómicos que seguimos viendo que están en una zona pues muy atractiva, ¿no?, superando niveles máximos. Pues yo creo que es el entorno ideal para que estos activos funcionen, ¿no? De cara a la segunda parte del año, pues nosotros somos de los que pensamos que realmente la inflación va a ser un tema transitorio, ¿no? Sinceramente, yo creo que es verdad que hay una demanda muy fuerte detrás que está sosteniendo los precios, pero probablemente estemos asistiendo más a un shock de oferta que otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto se empiecen a normalizar pues procesos de fabricación, los problemas logísticos que hemos visto, problemas en las cadenas de suministro, ¿no?, que en parte han provocado ese incremento de precios. Yo creo que en cuanto todo eso se normalice y al tiempo que veamos una comparativa, ¿no?, más complicada con el año anterior, pues seguramente en la segunda parte del año veremos datos de inflación que estén en un entorno más normalizado, ¿no? Y de hecho nuestra propia expectativa de inflación a largo plazo pues va un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que de cara a largo plazo van a seguir
pesando las tendencias, ¿no? que venían pesando antes de la pandemia. Y en ese sentido, pues bueno, esperar una segunda parte del año con unos datos de inflación algo más relajados. Vamos a ver los bancos centrales si nos dicen algo acerca de la retirada de estímulos. Habrá que estar muy atentos al encuentro de Jackson Hole en verano y bueno, sinceramente veo difícil que estos activos, ¿no? que han funcionado muy bien durante la primera parte del año sigan ofreciendo retornos similares, ¿no? Nosotros, nuestra opinión es que ese perfil o ese binomio de rentabilidad-riesgo empieza a ser menos atractivo, ¿no? Yo creo que hay que ir ya con mucha cautela para la segunda parte del año. Mencionabas, ¿no?, esa inflación, esos bancos centrales estarán en el foco del debate. Esta misma tarde-noche en España estamos esperando la publicación del libro Base de la Reserva Federal y bueno, pues dentro de muy poquito ya tenemos la reunión nueva, ¿no?, del Banco Central Europeo. ¿Qué podemos esperar en este sentido de los líderes de política monetaria? Mencionabas Jackson Hole. Antes de que llegue Jackson Hole, ¿por dónde creéis que van a ir los tiros? Sobre todo ya de cara a esa próxima reunión, ¿no?, del Banco Central Europeo. No sé si podríamos ver algún tipo de ajuste ya o todavía es temprano. Sí, bueno, siempre es complicado, ¿no?, saber por dónde va a ir la política monetaria, pero yo creo que este año la inflación desde luego está marcando, ¿no?, un poco la hoja de ruta de los bancos centrales. De momento lo que estamos viendo, la sensación es que están dejando que haya inflación, ¿no? Y esto ya lo confirmaron hace un año. Además creo que fue en el mismo Jackson Hole del año pasado, cuando la Reserva Federal se mostró, pues digamos, más tolerante con la inflación, ¿no? Claro, eso sí, creo que en aquel momento pocos pensábamos, ¿no?, que los datos de inflación iban a ser tan fuertes como hemos visto en concreto en el mes de abril, ¿no? Como decía, al final van a ser esos datos de inflación, ver si sigue publicándose unos datos de inflación elevada y durante cuánto tiempo, lo que marcará, yo creo, la política monetaria en el corto plazo. No creemos que vaya a haber muchos cambios, sinceramente. Yo creo que la hoja de ruta que establecieron durante el año pasado se va a seguir respetando, pero hay que ver, como digo, lo que comunican o el mensaje, ¿no?, por dónde van los tiros, porque no descartaríamos que esos datos de inflación que estamos viendo empujen a los bancos centrales a comentar algo acerca del famoso tapering, acerca de la retirada de estímulos que vamos a ver si la vemos ya durante este 2021, ¿no? Pero como digo, es difícil, ¿no?, anticiparse a lo que puedan comentar o lo que puedan hacer los bancos centrales. Teniendo en cuenta lo que estamos comentando, ¿no?, ese contexto de mercados, este cambio de semestre que ya viene, las dudas sobre la inflación y las políticas monetarias de los bancos centrales, ¿qué activos creéis que son interesantes como oportunidades de inversión en este contexto? Porque también, si miramos al semestre, uno de los grandes temas ha sido la rotación de los cíclicos, ¿no? No sé si recomendáis algo en ese sentido o, bueno, ¿dónde estáis poniendo vosotros el foco desde GES Consult? Sí, vamos a ver, como decía, ¿no? Desde el anuncio de la vacuna en noviembre del año pasado, pues bueno, se desató una rotación fortísima, ¿no?, que de hecho ha sido una de las rotaciones más agresivas de los últimos años. 2021 pues es una continuación de esto, ¿no? O sea, al final los activos cíclicos que tienen todos esos ingredientes para que funcionen, en detrimento de otros activos pues de perfil más de calidad de crecimiento. Nosotros, en ese sentido, es verdad que si nos preguntan por el potencial de crecimiento, por el atractivo, es cierto que hay muchos sectores cíclicos, muchos negocios cíclicos, donde seguimos viendo un potencial de revalorización elevado, ¿no? También es cierto que ese perfil de rentabilidad-riesgo se empieza a estrechar, ¿no? Yo creo que es momento para mantener una cautela, para ser muy cauteloso, porque empezamos a ver que muchos negocios pues, están poniendo un escenario quizás demasiado optimista, ¿no? Respecto a esto, ¿nosotros qué hacemos? Pues mira, nosotros en ese sentido, la verdad es que seguimos fieles a nuestra estrategia, ¿no?, que pasa por invertir en negocios de calidad,
negocios que han demostrado y siguen demostrando ser capaces de crecer a unas tasas muy atractivas de manera recurrente, negocios muy rentables, negocios con fuertes barreras de entrada, con fuertes ventajas competitivas y negocios con balances muy sólidos, ¿no? Todos estos negocios son los negocios que mejor funcionaron en 2020, un año de pandemia, y realmente son negocios que siguen funcionando en 2021 a pesar de la rotación, ¿no? Se me vienen a la cabeza nombres que además son algunas de las primeras posiciones que tenemos en los fondos, como puede ser el caso de Alphabet, la europea SML, Facebook, incluso Inditex, ¿no? Compañías que nos parecen de una calidad excelente y que aun en un año de fuerte rotación, hacia la parte más cíclica, hacia la parte más value, si queréis, son negocios que lo siguen haciendo bien, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, nosotros pues seguir siendo fieles a nuestra estrategia y de cara a la segunda parte del año. Ni de cara a la segunda parte del año, ni me atrevería a decir a medio y largo plazo, no va a cambiar nada de lo que venimos haciendo. Bueno, pues tomamos muy buena nota de esa estrategia. Álvaro Jiménez desde GESConsul, como siempre. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer. Buenas tardes.